alfa, es beta. La liga de la ciencia. Y algún día lo íbamos a invitar. Estábamos esperando el momento justo para tocarle la puerta a nuestro vecino. ¿De qué se trata? Se trata de Sergio Federovisky, es biólogo y conductor del programa Ambiente y Medio, que se emite también acá en la televisión pública argentina. Un programa que nos encanta y que seguimos, así que lo recibimos con un fuerte aplauso a Sergio Federovisky. Muchas gracias. Hola, Sergio. Muy bienvenido. Qué lujo tenerte. Seguramente tenemos muchos temas interesantes para charlar con Sergio, pero nos gustaría empezar por tu libro, El Nuevo Hombre Verde. ¿De qué se trata? Bueno, como su nombre bien lo indica, es un libro de ecología. Y lo que pretende este libro es, yo digo modestamente, sacudir la rama. ¿En qué sentido? Está claro que desde el punto de vista de los indicadores, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente ha ido empeorando en los últimos 50 años mínimo, pero en los últimos 30, donde además se le agrega la creación de instituciones, de fundaciones, de ONGs, de ministerios o secretarías, según el caso, y así sucesivamente, curiosamente todo ese esfuerzo no se ha constatado en un mejoramiento de la situación ambiental del planeta, sino todo lo contrario. Claro. Entonces yo me pregunté si las recetas que se están aplicando no serán las que están impidiendo avanzar en una mejora del estado del ambiente. Y la receta que yo creo que está aplicando el sistema, entendiendo por sistema básicamente todo aquello que moldea la estructura económica, productiva, social y política del planeta en su conjunto y de los países en particular, si no está el sistema armándose su propia coartada para impedir modificar aquello que en definitiva le sigue siendo favorable porque le genera ganancia y dinero, que es el modelo actual de explotación de los recursos naturales. Y esa coartada para mí es la creación del hombre verde. Del nuevo hombre verde. Del nuevo hombre verde, que es un sujeto, nosotros, individuos, la condición es que seamos individuos sueltos, a los cuales se nos asignan un montón de tareas: separar la basura, ir al supermercado con una bolsa de tela, apagar las luces a deshoras para no gastar de más, ahorrar calefacción y así sucesivamente, con la idea de que esas tareas van a suponer la misión de salvar el planeta y que la suma algebraica de todas las conciencias individuales, de todos los hombres verdes, van a llegar a una masa crítica que va a hacer que el planeta funcione adecuadamente. Esto, a mi juicio, no solamente es falso, sino que es perverso. Porque la solución, digámoslo así, a los problemas no pasa por las actitudes individuales, sino por políticas públicas adecuadas. Sin ninguna duda. Y lo que curiosamente ocurre es que las políticas públicas aparecen, dicho esto entre comillas, suplantadas por las acciones individuales. Entonces pareciera que alcanza con separar la basura, mientras la política pública permite que haya en la Argentina, por ejemplo, 3.000 basureles a cielo abierto. Y ahí hay una contradicción insalvable. Pero para ser claro, vos tampoco estás diciendo que no separemos la basura o que dejemos la canilla abierta. No, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que la conciencia individual, en el mejor de los casos, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Claro. Porque lo que conforma un sistema es lo colectivo, no lo individual. Y lo colectivo nunca es la suma algebraica de las partes. No se los tengo que explicar a ustedes. Lo colectivo es más que la suma de las partes. Hoy charlábamos con Andrés y pensábamos que quizás la conciencia individual es necesaria para después votar representantes que se preocupen por diseñar políticas públicas para cuidar el ambiente, tal vez. Por ejemplo, es posible que sí. Es posible también que la conciencia individual sea necesaria para generar una masa crítica que permita que las sociedades empiecen a hacer algo que a mí me parece central en este punto, que es diseñar políticas públicas que hagan que las sociedades imiten a la naturaleza y no a la inversa. No, dale, te toca. No, tengo una pregunta. Vos esto... Nos peleamos. Sí. Vos esto en tu programa seguro lo hablas mucho y nos interesa, lo seguimos siempre también. No tengo tanto tiempo en mi programa. No, pero me gustaría que cuentes un par de políticas públicas concretas que pensás que tendrían que aplicarse, por ejemplo, y no se aplican. En el tema agua, por ejemplo, como para que no quede tanto en la... Ahora voy a poner un ejemplo, pero voy primero a dar un ejemplo por la inversa. ¿Qué hay? Yo siempre digo esto, ¿qué hay más sagrado que la relación entre una madre y un hijo? Cualquiera da por sentado que una madre haría por su hijo prácticamente o seguramente cualquier cosa. Por ejemplo, cuidarlo de las enfermedades, es decir, vacunarlo. Exacto.
Sin embargo, los estados entienden que hay que disponer de una política pública que haga de la vacunación un hecho obligatorio, que va más allá del amor de una madre por un hijo. Lo hemos charlado ¿Por qué? extensamente. Claro. ¿Por qué? Porque lo que está protegiendo la política pública es un bien público, en este caso la salud, y así sucesivamente. ¿Por qué en lo ambiental no ocurre lo mismo? Y en cambio, por ejemplo, se nos dice, no derrochemos el agua cuando no hay políticas públicas para cerrar la brecha entre la obtención del agua como recurso y el suministro al ciudadano. Un cuarto del agua que se produce se pierde solamente desde el momento en que se obtiene hasta el momento en que llega a una canilla. Y eso pasa en la Argentina. Una cuarta parte. Es un montón. Y si nosotros cuidáramos más el agua, no estaríamos resolviendo ese bache, esa brecha. Eso es una política pública que falta. O por ejemplo, se nos dice que tenemos que generar menor cantidad de basura. No hay ninguna política pública que yo conozca, al menos en la Argentina, consistente, que haga que haya menos packaging, menos envases. Está demostrado que Por el contrario, hasta se incentiva un poco. más que se incentiva, más que se incentiva. Nosotros hicimos en el programa de televisión, hicimos una cosa interesantísima. Una chica que trabaja con nosotros fue a comprar comida rápida. Fue a un lugar, compró una hamburguesa, las papas fritas, la gaseosa, etcétera, etcétera. Esa bolsa, antes de consumirla, la pesamos. Pesaba 1 kilo. Cuando se comió la hamburguesa, las papas fritas y se tomó la gaseosa, todo lo que quedó lo volvimos a pesar. Pesaba 600 gramos. Ahí había 600 gramos de basura, Claro. completa y absolutamente inútiles. Se podían haber evitado solamente con una política pública. Más de la mitad. Más de la ¿No? mitad. Es un montón. Efectivamente. ¿Y qué política pública, por ejemplo, para la energía renovable funcionaría en este país? Vamos de vuelta por la inversa. En la Argentina y en el mundo, no solamente, no es un dato nuestro solamente, sino que en el mundo, la extracción de combustibles fósiles y todo el ciclo del combustible fósil, desde la producción, incluyendo la refinería, etcétera, etcétera, hasta el consumo y la distribución, están subsidiados en distintos valores. No así las energías renovables. En la Argentina se calcula que el subsidio a todo el ciclo del combustible fósil supone aproximadamente el 2% del PBI. El 2% del PBI. En cambio, el subsidio a las energías renovables es cero. Ustedes escucharon hablar muchas veces que las energías renovables son caras. Sí, es. Todo necio confunde valor y precio. Entonces, ¿cuál es el verdadero precio si una está claramente subsidiada y la otra no? Y es paradójico, porque aquella que no está subsidiada es aquella que nos recomiendan que es la que tenemos que usar, o aquella a la cual el país y el mundo tiene que ir para enfrentar el cambio climático. Eso es ausencia de política pública. O si se quiere, como decía Thomas Dye, un politólogo estadounidense, toda política pública es lo que un gobierno decide hacer y lo que decide no hacer. Claro. ¿Y qué pensás que podemos hacer para concientizar más? Yo me acuerdo en algo personal que me pasó. Yo viví muchos años en Brasil y voy bastante, tengo muchos amigos. En el 2015 fui y fue una gran crisis del agua en el estado de San Pablo. No sé si te acordás, 40 millones de personas sin agua durante varios días. Y el tema es que todo el sistema de la Cantareira, donde viene el agua del estado de San Pablo, estaba ya casi agotado. Y me acuerdo que de repente emergió en cuestión de un mes una conciencia. Vos ibas por la calle, si abrías una canilla y dejabas el agua, todos te iban a decir, ¿qué estás haciendo? Como que... Pero tuvo que llegar una crisis absoluta para que haya una conciencia mayor. El punto es si la conciencia, una vez más, si es la conciencia el elemento que nos está faltando. Y yo lo pongo en duda. Claro. Al Gore decía, Al Gore que es, no es el Che Guevara, Sí. pero Al Gore No, decía, claro, sí. curiosamente, Porque, que perdón, no se le ¿puedo puede hacer un decir a alguien que paréntesis? vaya en contra de aquello que le paga el salario. Bueno, exacto. Esa es un poco la pregunta. Porque Trump también, Trump dice, Estados Unidos está creciendo ahora más que antes. Bueno, sí, pero abriste todas las leyes de protección medioambiental y estás devastando el ambiente como nunca antes. Pero para eso existe la diferenciación entre un gobierno y un gobernado. Pedirle al gobernado que haga lo que el gobierno no hace, o lo contrario de lo que el gobierno hace, es casi injusto, porque es poner en la víctima tareas que le corresponden a quien está produciendo las políticas que lo hacen víctima. Este es el punto. Y ahí donde creo que nosotros todos nos terminamos mordiendo la cola con esto de la conciencia. Y a mí no me queda
terminantemente claro que sea la conciencia el elemento determinante. Claro, pero yo no la conciencia en el sentido de que cerremos la canilla todos y que eso va a solucionar, pero sí en el sentido que decía Auge recién de, bueno, con esa conciencia votemos a representantes o que exijamos que haya políticas públicas al respecto. Yo agregaría una cosa. Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente de España durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ella decía que el eje para poder cambiar las políticas públicas no estaba tanto en el voto como en la forma en la que se adoptaban las decisiones. Ella decía que lo central estaba en quién tomaba las decisiones y con qué modalidad. Porque ella decía, si alguien vota como gobernador de, no sé, de Málaga, por decir cualquier cosa, o acá de cualquier provincia de la Argentina, a fulano de tal, cuando lo está votando, no está pensando en la minería a cielo abierto o en la deforestación, está pensando probablemente en otras cosas lícitamente. Pero entonces, para no dar por supuesto que ese voto convalida la minería a cielo abierto, por decir algo, Claro. lo que hay que hacer es fijarse a quién benefician las tomas de decisiones y qué intereses son los que están en juego en cada situación. Y ella decía que lo que había que generar era mayor profundidad en la democracia, en la toma de las decisiones específicas de aquellas cosas que van a... Y esta es una frase mía, yo digo que cada decisión económica y política que se adopta, por acción o por omisión, está determinando un escenario ambiental futuro. Lo que hay que hacer es ser conscientes de cuál es ese escenario ambiental futuro y tomar la decisión sabiendo cuál es ese escenario ambiental. Uno no puede despertarse un día, darse vuelta y decir, oh, la Argentina está deforestada. Claro, si tenés el 70% de la superficie sembrada con una sola especie y además es un monocultivo, y lo más probable es que termine siendo deforestada aunque tengas una ley de bosques. Entonces, la decisión, entre comillas, de la deforestación fue tomada en el momento en que se adoptó una política agropecuaria y económica determinada y conformó un escenario ambiental específico. Y eso es lo que normalmente no se tiene en cuenta. Entonces, si se profundizara la democracia en la toma de las decisiones y se le preguntara a la sociedad frente a decisiones puntuales cuál es su opinión respecto del modelo de desarrollo local frente a determinados temas, nos llevaríamos muchas sorpresas. Por ejemplo, Esquel, cuando votó en contra de la minería a cielo abierto, en el momento de la peor crisis de la historia argentina. Antes de cerrar, te quería preguntar qué pasa cuando estas políticas en realidad son parte del mundo entero, como el calentamiento climático. ¿Cómo hacemos todos los países para ponernos de acuerdo y exigir políticas públicas pero a nivel global? Es buenísima la pregunta, porque ahí el problema es que, esto lo decía un filósofo amigo que se llama Ignacio Leukovich, que murió hace unos años, él decía que en la política ambiental es imposible reproducir aquello que hace al funcionamiento de la naturaleza. Entonces, la naturaleza no está dividida en estados. No, claro. Entonces, ¿cómo se hace para lidiar en términos de escala entre una cosa y la otra? Y ahí es donde está fallando en dos aspectos la diplomacia internacional. El primero es no entender que lo ambiental siempre es un proceso y nunca es una foto. Siempre. Lo ambiental, y vos sos bióloga, lo vas a entender mejor que nadie, lo ambiental lo ecológico es un proceso, nunca es una foto. Y lo segundo es que es del orden de lo complejo y no del orden de lo lineal. Y al ser del orden de lo complejo y no de lo lineal, colisiona con la política, que la política tiende a ser de lo lineal, a creer que se va de acá hasta acá en una línea recta. Claro. Bueno, Sergio, clarísimo, la verdad que nos encanta tenerte. No. De verdad que yo muchas veces me quedo viendo, cuando puedo me quedo viendo. Yo prendo el televisor antes para que Bueno, perfecto. Entonces, en homenaje a esta amistad que hemos creado ahora, pero por vamos a regalar... Somos vecinos. Somos vecinos. Realmente un placer. Te regalamos una remera de la Liga de la Ciencia. Son parte de la Liga de la Ciencia, por favor. Sí. Muchas gracias. Un placer enorme. Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un orgullo. De verdad, gracias. Y además es un orgullo fuera de broma que cada tanto me vuelvan a considerar parte del mundo científico, porque claro, me he ido de alguna manera del mundo científico. Pero nunca del todo. No, nunca del todo. No, claro que no. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.